partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. ¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Estamos en este programa de Nacidos del Corazón de Dios. En esta oportunidad nos toca al brazo de la ventana al cielo a llevar este programa y nos vamos a presentar en primer lugar. Me acompaña Sandra Arana. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Hola, Arturo, ¿cómo está? ¿Qué tal, mis hermanos? Pues gracias a Dios, bien. Aquí contenta de estar compartiendo este espacio que el Señor nos ha bendecido con la radio, ¿verdad? Para poder conversar sobre las maravillas que Él hace, para poder darle gloria a Él, ¿verdad? Y qué mejor tema que nuestro Señor Jesucristo. Así es, y mi nombre es Arturo Ramírez, le sirvo al Señor en Galilea y en el brazo la ventana al cielo. Así que en primer lugar vamos a dedicarle este momento al Señor para que sea un momento para darle la gloria a Él, la honra a Él, y nos acompañan con una oración. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites tener aquí en esta radio, en ese instrumento que nos regalaste, Señor, para unirnos ahora en estos momentos difíciles, pero gracias a Dios siempre estamos unidos en ti. Te pedimos, mi Dios, que nos tomes a nuestros corazones, a los hermanos y hermanas que nos van a ver, a nosotros que estamos aquí presentes, a todo el personal de la radio, que nos tomes, que a todo aquel que va a escuchar el programa sea un programa de bendición, de un alimento espiritual. Te pedimos desde ya que abra nuestros corazones, que prepares nuestro terreno, nuestro corazón, para que esa semilla de fruto, Señor. Sabemos que tú nos vas a hablar a través de este programa, que tú nos vas a ministrar, que tú nos vas a capacitar, Señor, para que podamos siempre seguir en tu caminar, mi Dios. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos vengas a ungir, que nos vengas a quemar, que nos vengas a llenar de tus dones preciosos. Te pedimos que nos vengas a saturar de ti. A todos los que vayan a este programa también en ese momento, que lo escuchen y lo vean, que se puedan llenar también de ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. También a ti, Mamita María, Mamita amada, Virgencita amada, te pedimos de tu intercesión. Tú siempre estás pendiente de lo que carecemos. Tú vas a interceder por todas nuestras carencias. Gracias, Mamita María, en tu santo nombre, mi Señor, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, este programa lo hemos tratado de enfocar a la oración realmente, ¿verdad? Y el tema de este programa va a ser la oración en tiempos de crisis. Creo que todos tenemos una crisis pequeña, llamémosle difícil, liviana, pesada, de corto plazo, de largo plazo, pero todos vivimos un momento de crisis o de prueba. Y la idea es que en este programa aprendamos realmente que también en este tiempo de crisis el miedo ataca. Es donde más ataca, ¿verdad? El enemigo se aprovecha del miedo, de muchas situaciones que trae la misma crisis también, presión, estrés. Si es de salud, pues la misma salud como tal, ¿verdad? Si es financiera, pues el acreedor, por así decirlo. Si es de trabajo, pues el jefe. Si es de seguridad, pues el mismo ambiente en el que vivimos. Siempre va a haber un factor que realmente nos hace perder la paz. Y este programa queremos hablar realmente al contrario, del factor que tenemos que tener para siempre estar aferrados al Señor. Ya que habrá siempre un momento, ¿verdad, Sandra? Que cuando estamos viviendo una crisis, todo se mueve, por así decirlo. Exacto, Arturo. Yo creo que nadie está exento de eso. Como lo decía usted, a veces son situaciones que pueden tal vez dimensionarse pequeñas, medianas o grandes en intensidad, pero yo creo que no importa la situación, siempre el punto es que nos roba la paz, ¿verdad? Que podemos perder la fe. Yo creo que a veces con un pequeño detalle, qué sé yo, hasta una preocupación del trabajo puede ser algo fuerte que nos haga tambalear. Todo va a depender de cómo esté nuestro corazón, cómo esté nuestra relación con Dios en ese momento, porque la prueba siempre va a llegar y en todo momento. Y bien nos dice la palabra, pues que cada amanecer es una nueva oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? De estar
ante Él, y pues es un reto, pienso yo, cada día. Para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, creo que es un reto más grande todavía, porque no solo es vivir, sino que también ser esos agentes de evangelización y el saber crecer en el Señor, ¿verdad? Siempre Dios nos va a trabajar con amor en cada situación, en cada prueba, y no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos también. Así es, y así que vamos a comenzar con el programa, y el tema de esta ocasión es la oración en tiempos de crisis, ¿verdad? Sabemos que todos vamos a vivir una crisis, sabemos que en un momento dado la vamos a tener, y sabemos que lo más importante realmente en la crisis es no dejar la oración, y usualmente lo primero que abandonamos. Así que vamos a dar inicio. Todos nos preguntamos realmente, ya lo comenzamos hablando, que hay miles o infinitas formas de vivir una crisis o una prueba, ¿verdad? La estamos viviendo actualmente, cada quien en su forma o a su medida, ¿verdad? Pero vamos a hablar en primer lugar, ¿le parece, Sandra?, de qué pasa cuando estamos en la crisis, ¿verdad? ¿Qué nos puede ocurrir en la crisis o en la prueba? La primera situación que vamos a vivir, el mismo Señor Jesús la vivió, y eso es lo más importante. Las crisis no son ajenas o no fueron ajenas a Jesús en su vida, ¿verdad? Es más, la primera situación que comienza a vivir, de las primeras situaciones, cuando se comenzó a preparar en el desierto, cuando fue 40 días al desierto, el Señor estaba en su preparación y la tentación llegó. ¿Qué significa eso básicamente? Que cuando estemos en una crisis, en una prueba, la tentación llegará también, va acompañada. ¿Por qué? Porque nos busca botar, nos busca frenar, nos busca que nos congelemos. Pero para eso quiero leerles a ustedes esa ocasión que vivió el Señor. Y creo que Dios Padre lo permitió que Jesús lo viviera para que nos dejara esa enseñanza, que es muy interesante y muy rica. Porque nosotros es lo primero que tenemos que hacer, lo que hizo Jesús. Así que voy a leer para ustedes San Mateo 4, del 1 al 11. Dice así. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, dice: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y sus ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Fíjense que esta es la primera lectura que se suele tener en el primer domingo de Cuaresma. Es el domingo de las tentaciones, le llaman. Cuando estamos en crisis o cuando estamos preparando para una situación, vendrá siempre una prueba o una tentación. Entonces, cuando estamos en crisis, vendrá primero las tentaciones. La tentación básicamente va a consistir en cómo la evado, cómo salgo rápido, cuál es el camino fácil. Y usualmente no son muy buenos esos caminos. Por eso vamos a desglosar esas tres tentaciones que tuvo Jesús. La primera, me gustó mucho investigando, Sandra. Fíjese que la primera fue relacionada a la carne. O sea, dice Jesús tenía hambre. O sea, ya tenía hambre. O sea, era una necesidad física que tenía Jesús. Tenía hambre porque era
un ser humano como tal. Entonces, lo primero que le atacó es esa necesidad física que tenía. Esta tentación se relaciona siempre a una tentación relacionada a la carne. Vea, que busco lo cómodo, lo fácil. No, salí así, no evadí esto, no mentí, no hace lo otro. Vea, el enemigo se nos va a presentar, o la misma carne nos va a engañar para que busquemos lo fácil, lo cómodo. Pero en esta tentación, estaba buscando, investigando, la relacionan a que lo que quería Satanás era que rompiera el ayuno. Y es muy propicio en tiempos de Cuaresma que lo que nos busca Satanás en la tentación es que cuando estamos ayunando, porque el ayuno trae mucho crecimiento espiritual, cuando estamos ayunando lo que busca Satanás es romper ese crecimiento espiritual a través del ayuno. O también romper esa entrega total, esa lucha total a través de buscar lo cómodo, lo fácil. Quizás nosotros no estamos sintiendo hambre, pero queremos la forma más fácil de buscar un antídoto que nos saque del problema. Mentir, buscar algo ilegal, hacer eso. Entonces, en la crisis lo primero, la tentación que será es buscar lo cómodo, lo que a la carne le gusta, ¿verdad? La segunda tentación, fíjense bien, está ligada a que Jesús, a poner a prueba a Dios. En este caso a Jesús lo hacen que ponga o que quiera poner a prueba al Señor. Pero realmente la tentación que nosotros vivimos, el equivalente a nuestra tentación es que nos hace dudar de Dios. Nos hace dudar de Dios, como, y Dios te va a salvar de esta. Y Dios te sacará de este problema. Pero si este problema tú mismo lo llevaste. O son frutos de tu mal actuar. Te va a ayudar Dios en esto. Nos va a poner a sembrar la duda. Como que, ¿por qué vas a orarle? Si es un error tuyo el que estás viviendo. ¿Por qué vas a orarle al Señor? Y eso nos va a seguir como que, con que me hace sembrar la pena. Entonces me pone en duda el amor que yo tengo por el Señor y el amor que Dios tiene por mí. Entonces eso es muy importante porque a Jesús le estaba diciendo, aventate. Y él le corresponde siempre con citas. No pondrás a prueba a tu Señor. En nuestro equivalente, no ponemos en duda el amor que Dios tiene por nosotros. O sea, Dios siempre nos ama con locura. Algún amigo me decía, puede que la situación que estés viviendo haya sido un error tuyo. Puede que, pero no así. Dios te ama con locura y te va a ayudar a salir. Que la medicina puede que no te guste, que sea amarga. Puede que sí. Pero vas a salir y la medicina te hará una mejor persona. La medicina es equivalente a la situación que tengo que cambiar en mi vida para salir de donde estoy. Y la tercera tentación, fíjense bien bonita, trata de la idolatría. No, estoy en el camino equivocado. No, este Dios no es para mí. No, en esta situación, Dios no me va a ayudar. No, voy a buscar otros dioses, ¿verdad? El Dios dinero, voy a buscar el Dios trabajo, voy a buscar el Dios que sea. ¿Para qué? Para que me saque de esta. Y el Señor, vea, Satanás sí lo tentó. Mira, adórame a mí y te voy a dar todo. Vea, y el Señor le contestó, solo realmente adoramos a Dios. La tercera tentación está ligada a que nos quiere interrumpir o hacer irrespetar el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para que veamos, y este primer bloque es dedicado a esto, para que veamos que en tiempos de crisis estarán las tentaciones, habrán tentaciones, ¿verdad? Y tenemos que desglosar qué tentación estoy viviendo para saber cómo las confrontó Jesús, porque el mismo Jesús, aunque el diablo estaba tentando a Jesús, gracias a eso Jesús nos da la solución, cómo responder a esa tentación, cómo salir de esa tentación, ¿verdad? Arturo, eso me hace recordar en una homilía un sacerdote una vez decía, hay que vivir la prueba con dignidad. Y en el momento de la dificultad, de la carencia, de la respuesta de Dios, porque a veces también no es que Dios no nos responda, sino que tal vez nosotros no hemos visto la respuesta de Dios, ¿verdad? No la sabemos reconocer, pero
sí, él decía eso, hay que vivir la prueba con dignidad y es bien fácil irse por los ídolos, como dice Arturo, o sea, buscar esa alternativa fácil, irme, no, yo esto lo voy a solucionar pagando una mordida, podemos decir, ¿verdad? Voy a buscar a alguien. Extorsión, ¿cómo se llama? Sobornando. Sobornando. ¿Y por qué? Porque no nos gusta pagar la consecuencia o el sufrimiento que puede llevar la prueba, ¿verdad? O bueno, yo de esta deuda voy a salir endeudándome más, o tal vez viendo cómo le quito dinero al otro, cómo me la llevo de vivo, como decimos, ¿verdad? O sea, nuestras soluciones, nuestra respuesta, lo que nuestra mente o nuestra carne, como en la primera tentación, ¿verdad? Lo que nuestra carne busca, que es lo más fácil. Pero la verdad es que tenemos que, guiados por la palabra de Dios, y ahí es donde viene la oración también, ¿verdad? Cómo Dios en medio de la oración nos puede hablar a través de la palabra. Y saber cuál es el camino que podemos llevar. Y las 3 tentaciones, como decía Arturo, la respuesta nos la da el Señor en la medida de cómo Él respondió ante las tentaciones. Y eso es lo que tenemos que aprender realmente, discernir realmente qué tentación estoy viviendo, qué estoy buscando y cómo la solventó el Señor. ¿Vea? Porque eso es el regalo que nos dejó Jesús en esta escritura. Realmente es cómo salir de esa tentación. Y no solo a veces en crisis o en prueba, a veces cuando nos encomendamos, en este caso el Señor, Jesús estaba preparando para ya su misión, ¿vea? Y a veces cuando estamos preparando para una misión, tenemos que estar presentes y alertas que vendrán tentaciones. Entonces cuando nos ponemos a prueba, nos estamos ya preparando, para una situación, vendrán tentaciones, ¿verdad? Y tenemos que estar a prueba. Lo otro muy importante es que, si se fijan, Jesús estaba en oración, estaba en un momento espiritualmente preparándose, que es muy importante. Aún así quiere decir que en la oración habrán tentaciones. No es ajeno, no es anormal, no es atípico en él que estaba preparándose. ¿Por qué? Porque siempre y cuando nosotros estemos acercando más a Dios, vendrán distractores, tentaciones, crisis. ¿Por qué? Porque nos quieren apartar de esa bendición que vamos a obtener al ejecutar la misión, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada es el primer bloque, está dedicado básicamente a ver las tentaciones y que tenemos que estar alertas de crisis, tentaciones, pruebas, porque siempre que nos encaminamos en las manos del Señor y nos ponemos en las manos del Señor, hay una bendición. Solo tiene que caminar un poquito más para descubrir la bendición. Con esto cerramos el primer bloque, mis hermanos. Los dejamos con una pequeña alabanza. Que el Señor me lo bendiga. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de la oración en tiempo de crisis y de prueba. En el primer bloque habíamos hablado de las 3 tentaciones que vio Jesús, que como ya lo dijimos, siempre que hay crisis no vienen solas, ¿vea? Vienen con muchas comadres y compadres, vea, que son las tentaciones. Así que eso implica que tenemos que estar alertas, ¿vea? En el segundo bloque vamos a hablar de otras situaciones que también nos pueden ocurrir en tiempos de crisis, ¿verdad? Y para ello le voy a pedir a Sandra que me lea Segunda de Reyes, creo que del versículo 8, Eliseo y los sirios. Dice la palabra de Dios: el rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo, y así se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por ese motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo: díganme, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de ellos contestó: nadie, majestad, pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. Entonces el rey de Siria ordenó: averigüen dónde está, para que envíe yo unos hombres a que lo capturen. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió
un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería, que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad, con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «¿Y ahora, maestro, qué vamos a hacer?». Eliseo le respondió: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo al Señor diciendo: «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a ver un punto muy importante que nos va a ocurrir cuando estamos en tiempo de crisis. Les recuerdo que la crisis nos busca frenar, congelar y que nos alejemos de la oración. Y en la crisis es donde más tenemos que aferrarnos a la oración. Ok, entonces un punto importante que vimos la primer bloque es: tenemos que seguir orando. ¿Verdad? En la palabra de Dios vamos a encontrar realmente mucho alimento para vencer las tentaciones. Este bloque vamos a dedicar a otras cosas que nos pueden ya ocurrir cuando estemos orando. Entonces el primer punto es lo siguiente: cuando usted ore, esté en crisis y en prueba, va a tener temor. No se preocupe. Y ese temor intentará invadir su atmósfera y contaminar la esperanza y la fe que usted tiene por Dios. Inclusive aunque usted esté orando, esa oración no la va a sentir como hasta normal, la va a sentir bien dura, le va a costar, va a batallar para tener un momento de oración. No se preocupe, eso es normal. Usted siga orando. Usted dirá: pero ni en la crisis puedo orar bien. No, es parte de la oración en crisis, tener temor. Entonces lo primero que tiene que orar es porque ese temor se vaya. No se va a ir de la noche a la mañana, se va a ir poco a poco a medida que usted lo ejercite así y a medida que usted la reconozca y la confronte. Y esto es muy importante porque ese temor realmente, si logra el temor vencerlo a usted va: no puedo orar porque tengo miedo, me da más miedo. No, eso preocupa, es parte de, ¿verdad? Es parte de la oración en crisis. Sí, la verdad que todos sabemos que el temor nos paraliza. El temor nos hace dejar las cosas también. O sea, decir: no puedo, no lo hago, o ¿para qué? Como dice Arturo, ¿verdad? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué si esta prueba es más grande? Así como lo menciona la palabra, o sea, el ejército es más grande, o sea, incluso a veces hasta vemos más grandes las cosas de lo que realmente son. Y fijamos la mirada en eso, en el enemigo que nos ataca, en la situación que no sé cómo resolverla, en la enfermedad que no sé cómo va a sanar, no sé realmente cómo va a seguir avanzando esa enfermedad. Entonces ponemos la mirada en nuestra impotencia y así es como vemos el enemigo más grande de lo que es. Fíjese que qué bueno que lo comenta, porque por eso leímos la cita de Eliseo y en una parte le dice, voy a repetir un versículo, dice: Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. A veces, usted lo dijo perfectamente, vemos el problema más grande y no vemos el poder de Dios, que es mucho más grande y más infinito, nuestro amor por Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero que busca el miedo, el temor y la crisis? Alejarle de la oración. Va a orar y va a sentir que la oración no era tan fervorosa como antes, o tan concentrada o tan profunda como antes. No se preocupe, es normal, siga orando. Es parte de la batalla orar con temor. Exacto. Vea, poco a poco se irá. Recuerda esa cita de Eliseo. Vea, mira, abre los ojos, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ese es un primer punto. Orar con temor en tiempos de crisis es normal, no se preocupe. Será parte de la situación que está viviendo. El segundo punto, fíjense, es orar por evidencia de la presencia de Dios. También en la cita de Eliseo lo muestra. A veces estamos en la crisis y la misma crisis o la prueba nos ciega. Vemos solo lo malo, lo feo. A veces son situaciones que dejamos de
Uno, de ser agradecidos por todo lo que tenemos. Solo vemos lo que nos hace falta. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque a veces todo lo que tenemos supera en bendición realmente a lo que nos hace falta. Ser agradecido en la oración y en crisis es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la evidencia de la presencia del Señor. Entonces, primero en la oración y crisis también tengo un momento solo para agradecer. Solo para agradecer. Desde lo más ínfimo y más mínimo. Sabemos que tiene crisis, sabemos que tiene un problema que solventar, sí. Pero también el ser agradecido le va a ver todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Exacto. Y eso pone en evidencia al Señor. Y lo otro también, que en Eliseo dice a su siervo, Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Fíjense bien, abre los ojos de este joven para que vea. Pídele al Señor: Señor, ábreme los ojos en crisis para que yo vea tu mano. Porque a veces no la vamos a ver carnalmente en la situación, la vamos a ver espiritualmente. O a veces, es bien difícil decirlo, pero ¿qué tal si la crisis, el fruto de esta crisis o el regalo que me va a dejar la crisis es la paciencia? Exacto. O sea, ¿qué nos va a tocar? Esperar, ser pacientes. ¿Por qué? Porque el mismo fruto de la crisis va a ser la paciencia. Y la paciencia es esperar en el Señor. Queremos soluciones ya. Cambio ya. Que el Señor mueva la mano ya. Que se vea algo, un destello por aquí ya. Y si está el Señor quiere usted trabajar en la paciencia, es medio complicado, ¿verdad? Exacto. Entonces, a veces el Señor, siendo agradecidos, nos va a abrir los ojos, ¿verdad? Nos va a abrir los ojos a lo que es su voluntad. Nos va a abrir los ojos y el corazón también a discernir realmente, bueno, Señor, que estás trabajando en mí, vean esta crisis. Hay situaciones de enfermedad que es de paciencia, tomarse el medicamento y esperar que haga efecto. Yo sé que cuando tenemos una enfermedad queremos que la pastilla que me tome me haga efecto ya, a corto plazo, inmediato, y ver resultados. Y algunas situaciones son de tiempo, ¿verdad? Porque una enfermedad me tomó tiempo en llegar a complicar el sistema que esté afectando, así también toma tiempo sanarlo, ¿verdad? Entonces, a veces es la misma paciencia que nos toca esperar. Pero lo más importante es ore para que el Señor le abra los ojos, ¿verdad? En la crisis. Usted lo dijo, a veces estamos viendo el problema, ahí sí tenemos ojos para ver el problema, pero no tenemos ojos para ver la mano del Señor. Y ese va a ser un trabajo arduo, difícil, complicado. Y le repito, y lo primero al no ver la mano de Dios es abandonar la oración. Eso va a ser el primer motivo carnal que vamos a tener. No, es que no veo nada. Cálmense, que poco a poco el Señor va obrando. Aunque no lo veamos, el Señor está obrando, ¿verdad? Arturo, también quizás un punto eso de para que Dios nos abra los ojos, realmente como son los ojos espirituales, muchas veces nosotros por el miedo, quizás esa es como la primera estrategia, ¿verdad? Que el miedo no nos va a impedir a veces orar, a veces nos va a impedir leer la palabra, incluso conversar con con un sacerdote o con alguien. A veces tenemos, nuestros ministros, nuestros pastores. No, ¿para qué? No, si no me va a dar una solución o no me va a decir lo que yo quiero escuchar. Entonces, el mismo miedo nos hace abandonar todos esos canales a través de los cuales Dios nos va a abrir los ojos y nos va a hablar. Y quizás ese es uno de los puntos más difíciles que nos cuesta vencer, el acercarnos a Dios en la prueba, en la oración, en la lectura, en escuchar la misa, en escuchar las asambleas, en todas esas situaciones y acciones que nos van a permitir estar en esa comunión de Dios, para tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos para su respuesta, pues, en una cita bíblica. A mí me ha pasado muchas veces que en una cita bíblica o en una reflexión Dios me da la respuesta y me da la paz ante esa situación que yo creo imposible o que me está haciendo sufrir demasiado. Fíjese que el tercer punto está ligado a lo que usted está hablando. Mencionó algo de también buscar ayuda, administrarse. Y el tercer punto es
Ore también en la crisis para que la gente se vuelva a Dios cuando enfrenta la crisis. Este punto está ligado por dos razones. Tiene como dos vértices, por así decirlo. Es que cuando esté en una crisis, usualmente voy a tener contacto con alguien más. Ya sea por enfermedad, por situación financiera, por situación de trabajo. Siempre va a haber un prójimo con el que vamos a estar o afrontando la crisis o conviviéndola o es la parte de la crisis, ¿verdad? Y a veces difícilmente buscamos ayuda. Primero, el primer vértice es busque ayuda. Ayuda en gente que usted sabe que le tiene aprecio y le va a dar palabras de sabiduría para animar y continuar la oración. Fíjense bien, busque ayuda que lo motive a continuar la oración. Puede ser ministro, pastor, sacerdote, alguien a usted le tenga aprecio o con que usted sienta más confianza. Exprésele, necesito ayuda por esto y esto y esto. Y esta persona, y también exprésele, Señor, háblame a través de esta persona, ¿verdad? O sea, llegar con corazón también dispuesto a que a veces no nos gusta escuchar ciertas cosas. Queremos escuchar que nos digan, todo va a estar bien, no te preocupes. Y a veces tenemos que escuchar realmente lo que Dios quiere que escuchemos, no lo que la carne quiere escuchar. Eso es un punto muy importante. Pero lo otro es, dice, para que los demás se vuelvan a Dios. Yo le preguntaba a alguien, y eso pero nació de un consejo que alguien me dio. Tuve un problema financiero y me decía mi pastor, y cuando tú vas a negociar, a hablar con este banco o esta situación, ¿le pedís que llenen a la persona del amor de Dios? No lo pedí. ¿Le pedís al médico que te va a sanar o que te va a recibir en la cita? Señor, ilumínalo tú para que sean palabras de sabiduría. No lo pido. Entonces a veces nos enfrascamos en nosotros mismos, como que la oración solo la necesito yo, y yo necesito orar para que el Señor me dé esa sabiduría, para que todo lo que con lo estoy confrontando la situación, inclusive puede ser una situación donde yo tengo un pariente muy enfermo, que está en una situación donde él ya no puede hablar, y son con los familiares con los que yo tengo que discutir el procedimiento a seguir. O una crisis, por ejemplo, cuando el adulto mayor, en nuestro caso, me comentaba alguien, metemos a la abuelita o no en el asilo, ¿vea? Y con el dolor del corazón, pero me dice, mi mamá ya no puede atenderla a mi abuela, no tiene las fuerzas. Entonces lo más propicio realmente, el cuidado mejor, era el asilo. Desgraciadamente los asilos tienen esa visión como donde yo voy a abandonar o depositar al abuelo, y no, realmente es donde yo le voy a dar el cuidado propicio y adecuado que necesita el adulto mayor para que tenga una mejor calidad de vida. Porque a veces, por no llevarlos, vean, hemos visto casos, hemos vivido por no llevarlos, al pobre abuelito lo tienen abandonado, está en la casa, pero está prácticamente abandonado, ¿verdad? Entonces, muy importante es, le repito, el tercer punto es, ore para que todo el mundo se vuelva a Dios, para que Dios esté en todos ellos, ¿verdad? Entonces, voy a repetir los 3 puntos que está tomado desde la cita de Eliseo, vea. Ore contra el temor que intentará invadir su atmósfera y contaminar la esperanza y su fe en Dios. Ore por evidenciar la presencia del Señor. Y lo otro, el tercer punto es ore para que la gente se vuelva a Dios cuando usted está enfrentando la crisis. Con esto, mis hermanos y mis hermanas, terminamos el segundo bloque y vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos pronto. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor. Yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré,
tal, mis hermanos y mis hermanas? Estamos nuevamente en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de la oración en tiempo de crisis. Ya en el primer bloque habíamos hablado de las diferentes tentaciones que vamos a vivir en el momento de prueba o de crisis. En el segundo bloque hablamos de cómo debe ser nuestra oración, ¿verdad? En tiempos de crisis, o las situaciones que vamos a vivir dentro de la oración en tiempos de crisis. Y en este tercer bloque vamos a hablar de algo que lo complementa, y también al final de citas que nos animan a continuar la oración. Recuerde que lo primero que va a buscar la carne o el enemigo frenar es que usted pare de orar. Y es lo que menos debe de hacer, ¿verdad? Parar de orar. ¿Va a vivir situaciones difíciles? Sí. La oración no va a ser quizás tan fervorosa o tan... Sí, es normal, no se preocupe, ¿verdad? Así es la situación. Pero no por eso debe de parar de orar en la crisis. Así que ahora vamos a tomar una cita que también nos anima a... Específicamente en la Biblia nos dice cómo debe ser la oración, y específicamente y más enfatizada cómo debe ser la oración en tiempo de crisis. Dice en Santiago 5:16, la oración, permítanme. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Vamos a desglosar eso en dos condiciones o dos aspectos muy importantes. Fíjense bien. Oración fervorosa. La crisis va a tratar de buscar apagar su corazón. La crisis va a tratar de frenarlo, de congelarlo, de desanimarlo. Usted tiene que buscar que su oración sea fervorosa. ¿Qué significa fervorosa? Que está llena de pasión, que está llena de fe, que está llena de mucha esperanza. No se preocupe, esa va a ser una batalla incansable, no lo va a lograr fácilmente o rápidamente, va a costar, pero esa es su lucha. Tiene que buscar que su oración sea fervorosa. No lo logro hoy, pues mañana será un mejor día para orar fervorosamente. O siente que la semana no avanzó, no se preocupe, que el Señor está viendo esa batalla y la está viendo con ojos de amor y con ojos de mucho gozo realmente, que usted está presentando la batalla. Va a sentir que esa oración, mucha gente dice, es que esa oración siento que de puro gusto no me llena. ¿Verdad? Porque lo hacemos en base a parámetros carnales, o es que sentí que espiritualmente ustedes no sienten, no va a sentir lo que está provocando en usted, ¿verdad? Porque a veces esos son los parámetros. No sentí que, es que creo que, vea, y realmente no tenemos los ojos para evaluar a veces que espiritualmente que está produciendo en mí, o a veces estamos tan enfrascados en es que ya no quiero sentir miedo. No, va a sentir parte del miedo, que va a afrontar y que tuvo fuerza para afrontar ese miedo, es gracias a su crecimiento espiritual que obtuvo en la oración de ese día, ¿verdad? Arturo, quizás a veces, yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos en la situación difícil o angustiosa, tendemos a como hacer una oración así, no consciente al Señor, pienso yo, sino que a veces se nos va en Señor, que ayúdame, Señor, Señor, y no tratamos de abandonarnos en los brazos de Él, ¿verdad? Primero a lograr tener esa paz en nuestro corazón, y ese corazón y ese sentir, o más bien dicho, esa convicción de que estamos ante nuestro Padre, ¿verdad? Que esa oración va a ser de un hijo a un padre, y por eso dice oración fervorosa, ¿verdad? Usted lo mencionaba, que sea una oración con el corazón del hijo que quiere abandonarse en el Padre y que está viéndolo a Él, ¿verdad? Y muchas veces saber que es la voluntad de Él la que se va a hacer, que no es algo como, Señor, sácame, sea como sea, Señor, que sea mi voluntad, que sea la solución que yo quiero, sí, sino que poder descansar en Él y decirle, Padre, aquí estoy yo, no sé qué hacer en mi impotencia humana, pero sé que soy tu hijo, ¿verdad? Y que tú eres el rey y que tú vas a pelear la batalla por mí, porque yo ya no sé ni cómo pelearla muchas veces, ¿verdad, Arturo? Fíjese que definitivamente, como dicen, le dio un clavo
Porque fíjese que yo voy a comenzar a leerle algo que usted ya comentó. Dice en Colosenses 4:12, habla de los ruegos encarecidos. Cuando realmente estamos con uno, Señor y Señor, y realmente no es que sea necesariamente malo, usted ha hecho un punto importante, pero realmente es la fervorosa, no es a estar repitiendo, ayúdame Señor. Fervorosa realmente es que tiene mucho fe, mucha esperanza y mucho amor por Dios realmente, ¿verdad? Que ese fervor va a ser lo primero que le va a atacar al enemigo, el miedo o la carne, va a ser lo primero, no se preocupe, ¿verdad? Eso es parte del proceso, pero anime usted mismo a siempre a orar, ¿verdad? Que lo está haciendo con ruegos encarecidos, no se preocupe, pues modifíquela, pero siempre condiméntela un poquito, ¿verdad? O agréguele esa parte de, Señor, lo hago con fe, con un corazón humilde, sencillo, abatido, afligido, sí, pero estoy orándote, Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y fíjese bien, la otra parte dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El segundo punto es justicia. Habla de justicia. Fíjense, es muy importante esto. Porque a veces nosotros estamos orando por algo, pero no nos hemos preguntado, ¿es lo justo? Puedo darle un ejemplo, como que, por ejemplo, Señor, que me caiga la herencia a mí, porque con eso voy a solventar mi problema económico. ¿Es lo justo? ¿La necesitará ese dinero más mi hermano o mi hermana? O, por dar un ejemplo, puede ser otra situación. Señor, sáname ya y que me atienda el doctor. ¿Habrá cuánta gente que quizás necesita más de recibir esa medicina que yo? Cuando hay escasez, digamos, de medicinas. O sea, justicia también tiene que ver que a veces la misma situación de la crisis nos hace que nos volvamos egoístas y nos olvidamos de la justicia, ¿verdad? Y no solo la justicia carnal. A veces oramos, Señor, haz justicia porque fueron injustos conmigo. Y fue realmente un capricho, fue una situación egoísta de mi parte. Y realmente tengo que evaluarlo y poner, como dicen, las cartas sobre el Señor. Para mí así fue. Revélame tú si hice bien o hice mal, o yo fui el injusto y estoy pagando las consecuencias de la injusticia que le hice al prójimo. O sea, es bien complicado. Hay unas situaciones que son muy obvias, que cuando usted está en crisis, pues obviamente ha sido una injusticia, o usted está esperando justicia también, ¿verdad? Por ejemplo, una crisis de salud no tiene nada que ver con la justicia, pero sí es lo más importante. ¿Estoy siendo justo yo? Cuando llego no le doy el paso a nadie porque creo que me tienen a mí rápido. ¿Estoy siendo amoroso y misericordioso? ¿O solo estoy pidiendo en una situación de que quiero, dame, complaceme, Señor, solventame, Señor? El justo realmente implica que para ser justo tengo que voltear a ver realmente a los demás y voltear a ver y también discernir. ¿Es justo? ¿Estoy siendo justo con mi prójimo al actuar como actúo por solventar mi problema? En la oración, fíjense bien, es muy importante que también le preguntemos al Señor, Señor, revélame, ¿estoy siendo amoroso? O sea, ya lo estoy haciendo con, digamos que usted está orando ya con fervor, con amor, con fe, pero ¿estoy pidiendo lo justo, Señor? ¿O estoy pidiendo solo para mí? Por complacerme a mí. Esta crisis tiene que ver porque puede que la misma crisis se ha iniciado por una injusticia que le han hecho a usted quizás, que le han hecho a otros, pero realmente implica ¿y yo estoy pidiendo justicia o misericordia? ¿O qué estoy pidiendo? ¿O la justicia divina o la justicia del hombre? Que a veces no es lo mismo, ¿verdad? No llega a ser lo mismo. Entonces, son dos componentes muy importantes. Pero fíjense bien, muy importante, la oración del justo tiene poder. O sea, usted quiere recibir el poder del Señor, pues continúe orando, pero también continúe orando y evaluándose. Primero, estoy pidiendo lo justo, he sido justo con mi prójimo, ¿verdad? Sí, la verdad que a veces también en los momentos de crisis, Arturo, si nos hemos alejado mucho de la voluntad de Dios,
entra esa duda también, ¿no? Pero como yo no soy bueno, Dios no me va a escuchar. Pero quizás en ese momento la crisis está siendo como el trampolín para que yo vuelva a los caminos de Dios, porque tendemos a alejarnos de Él, de hacer su voluntad. Y como le decía, esa frase que dijo esa vez ese sacerdote a mí me enseñó mucho, que hay que vivir la prueba con dignidad, ¿verdad? Entonces estoy llamado incluso dentro de la prueba a obrar bien, y si yo estoy obrando bien, estoy en los caminos del Señor. Pero cuando yo estoy pecando deliberadamente, yo sé que me estoy alejando de Dios, y cuando yo me alejo de Dios, vemos esa nube, ¿verdad? Ese pecado que se vuelve como una nube que ya es un obstáculo, pues ya la bendición de Dios ya no la recibimos como debe de ser, pues ya no llega con esa fluidez a nosotros, porque Dios siempre está derramando bendición para nosotros, los buenos y malos, como dice, ¿verdad? El sol sale cada mañana para buenos y malos, y porque todos somos, bueno solo es Dios, ¿verdad? Y todos en algún momento caemos en situaciones que nos alejan del Señor, pero Él siempre nos está acercando a Él como ese buen padre, ¿verdad? Está acercándonos, y a veces es en medio de la prueba donde tendemos a ver el camino, ¿verdad? Tendemos a reconocer que necesitamos de Dios, pero Él ahí está siempre. Fíjese que sus palabras me hicieron recordar algo que nos dijo el padre Carlos Manuel, pecador o corrupto. A mí me pegó mucho esas palabras, pecador o corrupto, porque todos tenemos áreas. La corrupción la solemos ligar o asociar a política, economía o algo así, pero no a nuestros corazones, o no a nuestra vida cotidiana, llamémosle. Y eso me hizo preguntar en qué áreas de mi vida me volví un corrupto, donde ya el pecado se hizo parte de, hasta ya lo justifiqué, le busqué los lados y como que ya lo hago de todos modos, vea, o para qué presentar batalla, para que ya voy a caer de todos modos. Pecador o corrupto. Y eso, ligado a la oración del justo, es de evaluarnos realmente en qué área de mi vida la tengo ya corrompida, ya de corrupción total, porque eso me va a hacer también ver la misma crisis, como usted dice, Dios lo permite. Pues puede que la crisis se originó por los motivos que fuera, y culpa inclusive mía, pero la idea es que cuando salga esa crisis, salga más libre, más renovado y más nuevo, porque como dicen, Dios, la palabra de Dios es de doble filo, ¿no? Entonces no va a ser que entremos en la crisis, pero vamos a salir con doble regalo quizás, ¿no? Con doble bendición, salir de la crisis como tal, pero también salir con una enseñanza, o con inclusive hasta con un don, vea. Es muy importante que eso, vea, si usted persevera en la oración, sea como sea su oración, sea como usted la sienta, que ha decaído, que no siente con fervor, deje que ese juicio lo haga el Señor, no lo haga usted, ¿verdad? De por sí vamos a ser malos jueces, por así decirlo, vea, pero realmente deje que ese juicio, es que siento que mi oración, deje que ese juicio lo haga el Señor, usted sígalo haciendo, ¿verdad? Más no supiéramos que realmente le encanta al Señor cualquier oración que hace, realmente desde el que tiene años de no hacerla hasta el que la hace todos los días, a Dios le agrada y le encanta, ¿verdad? Arturo, quizás comentar también que cuando estamos realmente en los caminos de justicia, que estamos tratando de estar en la justicia del Señor, esa mismo nos lleva a tener la confianza que el Señor nos escucha. Incluso en una oración, tal vez nosotros orando porque se salve un ser querido y muere. Aquel día yo escuché a un sacerdote que decía, ya dejen de pensar de que cuando sus seres queridos se van a la presencia del Señor es algo fatal. Al contrario, reconozcan, empiecen ya a reconocer que ellos están mejor que con ustedes, dice. Y eso a mí me pareció que fue una realidad, pues, que muchas veces nosotros siempre oramos por sanación, pero no sabemos si la voluntad del Señor es que esta persona, este ser querido, esté ya con Él mejor que con nosotros. Es lo que hablamos de la carne, ¿verdad? Que realmente la carne más cómodo es que se quede conmigo mi abuelita, ¿verdad? Y la pobre abuelita con 120 años ya, ¿verdad? ¿Sí? Que se quede conmigo, porque nos cuesta, pero le estamos quitando ese beneficio, esa gran bendición,
inclusive de que la persona vaya a ver al propio Dios cara a cara, imagínense. O sea, estamos como que, no, que se quede conmigo la abuelita, ¿ve? Entonces es válido, es humano, es normal, ¿vea? Nos cuesta desprendernos, más cuando las muertes son repentinas, pero realmente usted dice algo que dijo el padre muy bien, se fue realmente la presencia del Señor, ¿verdad? Exacto. Para finalizar este programa también hay citas que nos animan, que tenemos que tenerlas muy presentes. Hay muchas citas, también usted puede buscar, hay un lugar donde hay citas para emergencia, citas para esto, citas para lo otro, pero aquí nosotros les queremos compartir a ustedes un par de citas que les pueden animar. La primera está tomada de Isaías 41:10, que ya la lee Sandra. Dios está con nosotros. Así que no temas, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También una cita donde dice que Dios es bueno. Nahum, está tomada del libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra cita donde Dios nos da paz está tomada de Juan 14, versículo 17. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra cita donde Dios nos equipa para vencer. Está tomada de 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así hemos mencionado algunas, hay salmos, hay muchos más donde realmente usted puede encontrar esa cita que también lo anima. Agarre una cita clave, una cita o varias, o la que usted desee, pero lo van a animar a seguir orando. Pero no abandone la oración en tiempos de crisis. Se va a perder de la bendición. Así que muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que este programa haya sido de bendición para sus corazones, así como lo fue para nosotros. Los esperamos nuevamente en los programas Nacidos del Corazón de Dios, que siempre estamos buscando realmente crecer en amor y misericordia en nuestro Señor. Así que el Señor me los bendiga. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Gracias, bendiciones. Gracias a todos y que el Señor los acompañe. Bendiciones. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.